enterar de lo que pasa en el lado B, de lo que se lee en los diarios, en los portales, tenés que venir acá, tenés que venir a Minuto Final. Y el señor Pablo Ibáñez se subió al avión que trasladó al presidente a su gira, la que terminó en el día de ayer. Volvieron hoy, esta mañana. Hoy por la mañana. Esta mañana. Y ese viaje comenzó con la partida de Alberto Fernández rumbo a París. Directamente a París. 48 horas antes, Alberto Fernández, ¿sabés con quién habló por teléfono? Con Nicolás Maduro. 48 horas antes de partir. El lunes habla por Maduro. teléfono, lo llama Maduro para agradecerle porque había estado Maduro con Macron en Egipto, Sí. en la cumbre del clima. Se había acercado a Macron. Sí. Acá había un mapita y todo. Había un ¿no? mapita donde estaba marcando, pero ya está Maduro. Ahí está. Y Maduro lo llama para agradecerle. ¿Pero por qué? Porque Macron le había dicho que en París se iba a generar el clima para reiniciar las conversaciones entre el gobierno de Maduro y la oposición venezolana. Algo que efectivamente ocurrió, una reunión en la mesa en la que estuvo también Alberto Fernández, estuvo Macron y estuvo el presidente de Colombia. El dato es, bueno, hace 3 meses, 8 meses, 10 meses, 1 año y medio, Maduro era el diablo. Total. ¿Qué pasó? Porque ya se habían encontrado la semana anterior, Macron y Maduro, ya se habían abrazado. Ya Macron se le había acercado y dijo, ya tenemos que hablar, venite a París. Le dijo Macron, le dijo Maduro, voy a mandar a Jorge Rodríguez, es de mi plena confianza, ¿viste cómo habla Maduro? ¿Qué pasa? Entonces la explicación era esa, y un poco pasó factura en esas conversaciones a Alberto Fernández, porque Macron, en un viaje que vos estuviste en mayo pasado, Sí. lo sienta antes de irse, antes de subir al avión, lo aparta en una mesita en el jardín ahí del Palacio del Eliseo, Sí. se siente y le dice, explícame Venezuela porque no entiendo de qué se trata. Ahí empieza a cambiar y después ocurre algo mucho más importante, la guerra y la necesidad de petróleo de Europa que explica todo eso. Bueno, ahí tenemos entonces el primer tramo del viaje a París. Entró. Salió. Ahora, de París le clavaron 15 horas, ¿cuántas son? 17 horas, 16 horas y media de París. Tirame, quiero. A Bali. Mirá lo que es esto. Mirá dónde se fue la lancha de la lora. Mirá dónde está. Oh, pero además, Lejitos, ¿eh? lejos, un calor, una humedad terrible, un tránsito infernal. ¿Ya llega averiado Alberto acá? ¿Decís vos? No. Lo que pasa que nos pasó a todos los que fuimos, que teníamos 7 horas de diferencia, pero con Buenos Aires, que había sido 3 días antes, ya estábamos con 11 horas de diferencia. Entre el calor, la humedad, un viaje de 16 horas y un jet lag que nadie durmió, se termina acelerando y termina, eso fue el lunes a la tarde, y el episodio se produce unas horas después, el martes a la mañana. Primero se especuló que era una baja de tensión, por eso, una baja de presión, justamente por el cansancio, por el calor. Después está el diagnóstico, ya vamos a hablar, que le da una cuestión más de fondo, no una cuestión eventual. Pero en Bali hay 2 temas para mí muy interesantes. Uno, que Alberto Fernández prácticamente lo agarran y lo llevan a la cumbre con Xi Jinping, el presidente de China, porque estaba muy... O sea, eso fue después de la crisis que él tiene. Tiene la crisis de salud y dice, los médicos le recomiendan que suspenda toda la actividad y en lo posible que pegue la vuelta. ¿Y estaba el chino ahí esperándolo? Tenía la reunión a las 5:30 de la tarde. Y dice, no, yo tengo que ir, necesito 5.000 millones más. Y dice, bueno, vamos nosotros. El anuncio que hay es que le dicen, sin una bilateral con China, Juan me mira y se ríe, una bilateral con China... Es presidente con presidente, no le vas a mandar al canciller, al ministro de Economía, no importa. No, va más, le decís a Jinping, y dice, bueno, se suspendía. Sí, Juan. Y estaba en juego 5.000 millones, que son los del swap, que se termina confirmando y se termina logrando. Pero hay una pregunta ahí que es muy interesante. Empieza, súper protocolares los chinos, empieza Xi Jinping, que además estaba en el medio, 3 de un lado, 4 del otro, porque era 7 más 1, como se dice en las convenciones, que es presidente más 7 funcionarios, mano a mano. En las cumbres presidenciales solo hablan los presidentes, no importa si hay 20. No puede agarrar y uno meter un bocadillo del costado. No. Hablan los presidente con presidente, en este caso con traductor. Empieza a hablar Xi Jinping con toda esa onda muy china, diciendo la hermandad de los pueblos, la bilateralidad. Y como Alberto venía ya medio averiado, en un momento se interrumpe y le dice, escúcheme, presidente. Que voy al baño, le digo. No, nosotros venimos por 3 temas. Venimos por estos 2 temas. Lo del swap y lo de las represas. Y dice que Xi Jinping se quedó medio... Me descolocaste, estaba haciendo... Y sigue hablando y en un momento dice, bueno, está bien.
vamos a tomar una decisión excepcional. Vamos a ampliar el swap a 5.000 millones. Que es una cifra enorme, porque para entenderlo, Juan lo va a entender, pero para que lo entienda cualquiera. Hoy, en las reservas de libre disponibilidad para sostener el saltimbanqui del dólar, el Banco Central tiene 5.000 millones. Con el swap duplicás con un enter. Pasás a tener 10.000 millones, que te da mucho más volumen para aguantar cualquier corrida, cualquier movida. Me imagino a Alberto hacia adentro y dijo, ¡wow! Estaba festejando, por eso después dice, tenía que ir, por más que estaba mal, tenía que ir porque esa reunión era muy importante en ese sentido, Exacto. porque por ahí no lográs una bilateral con Xi Jinping después por 8 o 10 meses. Entonces ocurre eso, Mauro, que es muy interesante. Y se produce ahí este fenómeno de la excepción. Después la pregunta que nosotros hacíamos, Argentina con China, ¿por qué tiene esta especie de decisión excepcional? Y hay una explicación. Argentina fue de los primeros países de América Latina que firma la Ruta de la Seda. Claro. La Ruta de la Seda, además de ser una cuestión comercial, es una cuestión geopolítica. Claro. Con un Estados Unidos que no le gustaba tanto. Sí, pero además nosotros podemos ser críticos, nos puede gustar más o menos, pero es Argentina, que después de Brasil es la segunda potencia de América del Sur, claro. Y poner un pie era muy importante, entonces está esa consideración excepcional de Xi Jinping, así que ese es el episodio, insistimos, fue Alberto casi... Sí, lo llevaron entre algodones. Sí, muy por no cuidado, decir- fue 20 minutos, fue muy rápido todo, después habló un poco con la prensa. Y hubo otro episodio antes de volar a Sí. Madrid, que fue Kristalina Georgieva, que también ocurrió lo mismo llamativamente. Fueron con los dos temas, ahí está, el avión se para, Sí, porque que dice, bancá, espera que estamos bancá que el reunidos con avión- Georgieva, dice. Acá. Y pasa eso, van con dos temas y Georgieva dijo, los dos temas los vamos a discutir. Hablaban un poco de sobrecargo, después habrá que ver qué pasa, pero lo vamos a discutir. Y el tema muy interesante del precio de la guerra, un informe que le presentó Sergio Massa a la ministra de Economía, que ya lo vamos a charlar con detalle. Vamos Directo vamos con el avioncito. a Madrid. Le Y el pegaron 16 horas de vuelta a Madrid. 17 horas, 17 terrible, horas. eso fue terrible. Llegaron que estaba... Agotador. No, pará. Pegá la vuelta, decirle Acá, al piloto acá. que pegue la vuelta, que pare en Madrid. Estacioname acá en Madrid, porque acá se bajaron a comer un jamoncito ahí con Te lo conté en la Ricardito. radio. Lo que tenía, que parecía primero una picardía, Ay, quédate. originalmente iba a ser de 2 horas la escala en Madrid. Sí. En realidad iba a ser en Roma nada más de 2 horas. Y después uno se ponía a pensar, después del episodio de salud, 16 horas de vuelo para cualquiera, parar 2 horas y hacer 13 horas más, eran 29 horas de vuelo, era una locura. No solo para alguien que había tenido un episodio de Para salud, sino cualquiera. para cualquiera. Era una paliza. Entonces hubo una escala en Madrid. Y en Madrid, Pero ¿cuándo llega el llamado de Cristina? Porque eso... el llamado Vos lo Cristina tiraste en es Twitter antes que nadie. Es en Bali. En Bali, es en El Bali. llamado es en Bali, la misma tarde del martes. Me lo confirma primero en Buenos Aires, me lo tiran en Buenos Aires el dato y después yo lo confirmo allá. Sí. Porque hay como una regla. Vos sabés que hay un pequeño protocolo que no quiere hablar, Alberto, de los cosas, porque si no, después pasan la factura y dice, al final te llamo y vos lo chiveás en los medios. La maldad de esta producción. Dice, se descompuso porque lo llamó Cristina. No. Se Al descompuso revés. y después Cristina lo llamó Exactamente. cuando se Y enteró. hay un pequeño protocolo, esas cosas que tenemos, viste, los hábitos. Suena el teléfono, Alberto dice, ¿es Cristina? ¡Bu! Se Lo rajan dejan solo, todo. porque nadie quiere escuchar nadie. Nadie quiere escuchar nada porque Basta, no quiere saber nada, porque no hay que mejor si la no saber mosca. nada, porque qué sé yo. Bueno, llegan entonces a Claro, Madrid. pero ¿por qué digo eso? Lo cito en Madrid. Ah. Primero porque estaba la cuestión de la salud, a ver cómo seguía, digamos. ¿Y qué se supo ahí? Ahí se supo más detalles, más fino, la cuestión esta de que efectivamente es una situación que va a generar preocupación, que estuvo en análisis el regreso, de hecho a la tripulación del avión que estaba alojado en Yakarta, porque en Bali no quedaban lugares en el aeropuerto para los aviones, para el estacionamiento, no es un término correcto, pero el estacionamiento. Casi los hacen venir el mismo martes como para emprender El regreso. el regreso por esta situación. Y se conocen algunos detalles más que tienen que ver, por ejemplo, el episodio con Pedro Sánchez, Claro. que él cuando tiene... Después en Madrid se ve con la vicepresidenta segunda Pedro Sánchez, una dirigente de Podemos. Y ahí también ocurre la otra picardía, que se sube al avión a las 8 de la noche en Madrid. Las 8 de la noche en Madrid son las 4
de la tarde en Argentina. O 2 sea, horas antes de que empiece el coso. Entonces el había acto de Cristina. como una zona de sombra de 12... No, el vuelo de Madrid a Buenos 12. Aires duró 13 horas. 13 horas, claro. Salieron a las 4 de la tarde de acá y llegaron a las 5 de la mañana. 5:30 5:30. más o menos. Y ocurrió ahí que una cosa que también es increíble. No tiene wifi el avión. Es insólito, perdón, ¿no? Vos te Uno que- imaginás un gobierno donde iba el presidente, el ministro de Economía, el canciller, digamos, si vos Está todo. hablas 3 elementos centrales de un gobierno, de un poder ejecutivo, economía, canciller, que es la Sí, relación sí. exterior. Y acá el Cristina presidente. en un acto encima. Y estaban desconectados durante primero 17 horas y después 13 horas. No, una cosa insólito. medio de locos. Hay que poner un... Bueno, dice que es bastante complicado, pero bueno, pero después vos te subís a muchos vuelos de línea, tenés, digamos, la Espera, conexión. o sea que ustedes, Alberto, no lo vieron prácticamente No en lo todo vieron, ese llegaron, circuito. entonces llegaron acá, empezaron a saltar las alarmas. Caían los mensajes de turut, turut, turut. Después estaban todos diciendo, che, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, al final, porque en la previa, ahí está el dato. Cuando se produce la conversación telefónica por la salud, que vinculemos las dos cosas distintas. Yo puedo tener toda la diferencia con Sí. vos, pero somos amigos, te llamo a ver porque sé que te pasó algo. Ahora, eso no implica de ninguna manera que por esa situación volvamos a estar en empatía política. Tuvo esa gestualidad. Pero había 2 elementos que estaban sobre la mesa. Ahora es como contar algo con el diario El Lunes. Que lo había llamado, y Exacto. Alberto estaba efectivamente un diagnóstico... Complicado. No sé si complicado, pero que va a requerir que tenga un nivel de atención y seguimiento. Después te voy a meter una línea con eso. Y la otra cuestión era que, paradójicamente, se daba esto. Cristina era la presidenta en el momento que daba el discurso. Era la jefa del gobierno que ella misma podía cuestionar eventualmente, más allá que sea medio simbólico, ¿no? Entonces estaba esa situación y la presunción de la comitiva era que iba a estar tranquilo, que el discurso de Cristina iba a estar tranquilo porque Cristina ya estaba en una etapa donde empieza a ampliarse, empieza a construir, empieza a hablar de agendas y que posiblemente ya no sea ni siquiera negocio políticamente confrontar con el presidente de la Nación. Te cierro ahí la partida y el interrogante con el tema de la salud. Llega para acá, Saavedra, que es el jefe de médico. unidad médica presidencial, le dice, fin de semana largo, reposo, seguimiento y próxima semana una serie de estudios de profundidad, porque es una gastritis erosiva, porque hay sangrado, porque hay una situación de fragilidad, se estaba hablando de algo también en el duodeno, y no se resuelve eso solamente con una cuestión de una dieta blanda, como le suelen decir, para bajarle la presión, así que habrá que seguirlo. Pero el fin de semana, y después lo vamos a contar, va a haber un elemento en particular que va a ser muy Espérate. difícil que Alberto Fernández se quede tranquilo.